Amén. Amén. Vamos a nuestras escrituras, hermanos. Sabemos que llevamos exposición acerca del libro de Mateo, y en esta mañana vamos a dar continuidad al libro de Mateo, capítulo número 18, recordando que la semana pasada leímos del 1 al 5 y expusimos del 1 al 5. El día de hoy expondremos del 6 al 9. Sin embargo, me gustaría leer desde la cita bíblica de la semana pasada y concluir hasta el versículo 14 con la intención de que tengamos una noción del bloque temático, que realmente no son temas separados. Es un solo concepto y quiero que lo vayas teniendo como un bloque total. Dicen las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta es la palabra de nuestro Señor. Tal como es costumbre en esta iglesia, buscaré primero de alguna manera dar una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, a saber del libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 5, para posteriormente dar un hilamiento con lo que habremos de ver el día de hoy, porque pudiera sonar que son 2 temas totalmente separados, 2 temas totalmente diferentes, pero en ninguna manera. El Señor está hablando acerca de aquellos que caminan bajo la tendencia del mundo, que hacen tropezar, pero más adelante nos estará hablando acerca de cómo es que debemos de tratar a estos hijos suyos. En este sentido veremos las 2 vertientes, pero recordando la semana pasada, había una pregunta que surgía entre los escogidos del Señor, lo cual es sumamente impactante, porque lo primero que pudiéramos traer a la mente es: ¿acaso no eran los 12 discípulos? ¿Acaso no eran los escogidos del Señor? ¿Acaso no había escogido a 11 y uno de ellos era diablo? Pero lo que estaba sucediendo en la escena de la semana anterior, tal pareciera que nos daría el entendimiento de que los 12 eran diablos, porque estaban procediendo bajo un pensamiento sumamente mundano, sumamente egocéntrico, sumamente soberbio. Dentro de estos 12 hombres surgía una pregunta entre ellos, pero no venían diciendo: oye, ¿qué te parece? ¿Quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos? No, las escrituras nos narran que ellos venían discutiendo. Estos hombres
estos 12 hombres venían discutiendo, venían peleando, prácticamente venían comportándose como animales, tratando de identificar quién de ellos merecía ser el primero en el reino de los cielos. Algo interesante es que en el libro de Mateo, veíamos la semana pasada que Mateo nos narra que fueron ellos quienes expusieron esta situación. La verdad es que no es así. Los otros dos evangelios, si bien Mateo es un caballero y no entra en muchos detalles, tanto Marcos como Lucas nos narraban que en verdad no fue así. Jesucristo siendo Dios, sabía lo que estaba aconteciendo de camino y cómo ellos venían discutiendo tras de él. Cuando llegan a la habitación, les pregunta, ¿qué venían discutiendo? ¿Acaso el Señor no sabrá? A veces nosotros nos comportamos como si fuéramos los discípulos y en verdad es así. A veces pensamos que Dios es tan tonto que podemos burlarlo. Así como burlamos a nuestros hermanos y escondemos nuestra pobredumbre y nuestro pecado y pensamos que a todos los estamos dejando como tontos, pensamos, y malamente, esto es una blasfemia, pensamos que Dios es así. Pero Dios no. Dios conoce todo. Aún lo que haces a obscuras, aún donde te escondes, aún cuando burles a tus padres, aún cuando burles al pastor, aún cuando burles a los hermanos, el Señor es Dios. Dios es Dios y sabe lo que hay, lo que haces a escondidas, lo que haces en la oscuridad, lo que haces en lugares vergonzosos. Lo único que el Señor necesitaba acerca de los discípulos era que ellos confesaran su falta. El primer paso para poder ser un discípulo es reconocer. Hermano, a veces pensaremos que nosotros al momento que decimos ya soy cristiano, totalmente, ¡pum!, pasó la varita mágica y todo se acabó. No. Empieza un proceso progresivo de santificación en donde ciertamente tiene que haber evidencias de que seas una nueva criatura, pero ser un hombre perfecto ni aún uno, no lo hay. La evidencia que tenemos del Señor es que nos da esa capacidad no de no pecar, sino de lo que hacíamos antes, no hacerlo ya, y de proceder al arrepentimiento. Pero lo que estaba sucediendo con estos discípulos la semana pasada era sumamente grave. Poníamos un ejemplo en el cual decíamos, ¿qué te parecería si tú, siendo padre de familia, le dices a tus hijos que estás a punto de morir de cáncer o de alguna cuestión terminal, y ellos, en vez de apapacharte y abrazarte y decirte, no te preocupes, te dicen, muy bien, ¿y a quién le vas a dejar la casa? ¿A quién le vas a dejar el auto? No es mío. De la misma manera ruin se estaban comportando estos 12 hombres. Ellos daban por entendido que ellos iban a integrar el reino de los cielos cuando nadie de ellos tenía la seguridad. Aún no habían comprendido la doctrina bíblica de que todo esto proviene por parte del Señor. Jesucristo, de una manera amorosa, lejos de reprenderlos, lejos de jalarlos de los chinos, lo que hace Jesucristo es dar una enseñanza de una manera primorosa, tal cual como lo hace un padre que realmente ama a sus hijos. Y en este sentido, lo que hace Jesucristo después de esta situación vergonzosa, lo que hace es tomar a un niño y ponerlo en medio de ellos. Y en ese sentido, les vuelve a recalcar que si no se vuelven como este niño, ciertamente por lo que se estaban peleando ni siquiera lo lograrían. Traducción: ¿quién te dice que por lo que te estás peleando vas a entrar? Jesucristo les recuerda, si no te vuelves como un niño, si no te comportas con las características de este niño, en verdad te puedo decir, y lo voy a traducir a nuestra época actual, en verdad te puedo decir que por más que vengas a los cultos, por más que llegues puntual, por más que no faltes, por más que te sepas citas bíblicas, por más que seas soberbio, si no te vuelves como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Los cristianos literalistas podrán decir que entonces tienes que parecer niño. No se trata acerca de eso. Nosotros veíamos cómo es que las características de un niño son tan nobles que ciertamente se puede enojar, puede contender, pero no terminará el día sin que haya pedido perdón a sus compañeros. Vuelvo nuevamente, a diferencia de un adulto, y entre comillas estoy hablando de niños de antes, porque los niños de hoy son soberbios, ellos son los que llevan las riendas, ellos son los que dicen qué hacemos, a veces es vergonzoso, pero pensemos en un niño de la antigüedad en la cual se podía agarrar a golpes con otro de sus compañeros, discutiendo por las canicas, por la pelota, por la bicicleta, a lo mejor hasta insultándose, pero no pasarían unos cuantos momentos en los cuales diría, ya hombre, ya, perdóname, sí, no pasa nada,
y volvían a andar. Pero ¿qué pasa con nosotros? No me saludan y uy, yo hago la Tercera Guerra Mundial. No me dan un trato especial y entonces, cuidado, porque me les voy, cuídenme porque les voy. Es decir, entramos en una etapa donde el pecado ha hecho presa total cuando no debería de ser así. Entonces Jesucristo les recuerda nuevamente, no te engañes, no te pelees por algo que ni siquiera tienes, porque no es tuyo. La salvación proviene de Él. Pero se estaban peleando por algo que no les correspondía cuando realmente las evidencias daban cuenta que no tenían características para entrar a ese reino. En caso de que estos hombres hubieran mantenido esa situación y esa tendencia pecaminosa, incluso les llevaría a no entrar. Ellos tendrían que proceder al arrepentimiento genuino de ese pecado de soberbia y de ambición, volverse como niños para poder entrar al reino de los cielos. La semana pasada veíamos cómo, por un lado, un niño tiene sencillez, tiene franqueza, es obediente, es carente de pretensiones, es confiado, pero indudablemente la característica que resaltaría Jesucristo, versículos más adelante, es que este niño tiene humildad. Característica tan sencilla, tan básica para un creyente, sin la cual, si no te haces como ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Por un lado, las características del niño, pero por otro lado, la doctrina de la salvación, la cual no es un atributo de tus buenas obras. Si nosotros recordamos Efesios 2, capítulo 8 y 9, la doctrina nos dice que por gracia somos salvos. Esto es por medio de la fe y esto no es de nosotros. De verdad, para aquellos que insisten en que la salvación tú aportas algo, con esta sola cita bíblica, si la ponemos en luces neón, nos daremos cuenta que esto no proviene de nosotros. No proviene de nosotros. Pastor, ¿qué quiere decir que no proviene de nosotros? Que no proviene de nosotros. Pues es un don de Dios, es un regalo, proviene de Él, no por tus obras para que nadie de ustedes se gloríe. Entonces, por un lado, los discípulos no tenían las características de ser como un niño, se estaban comportando como orangutanes, pero por otro lado se estaban peleando bajo inconsistencia doctrinal, pensando que eso ya lo merecían, eso ya, por Dios, o sea, caminamos con el maestro, ya dénnoslo. No sucede así. Esta misma enseñanza tiene que venir a nuestras vidas para recordar, hermanos, que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Proviene por fe, es inmerecido y por tanto debiera ser recibido con humildad. Cuando tú vas a un crucero de la calle y ves esos niños que duermen debajo de los puentes, que andan sucios, que no traen zapatos, porque hay otros que son actores, hay otros que se ven gorditos, bien comiditos y traen la bolsa llena de dinero. No, te hablo de los que realmente tú dices, no, hay características de que la necesidad y la falta de solvencia está ahí. No sé cuántos de ustedes han alguna vez pasado, detienen su carro y bajan comida y se las dan. Ni siquiera la quieren agarrar, piensan que te van a ensuciar. Gracias, Señor, gracias, ¿no? ¿Ves las características de alguien que sabe que no merece lo que le estás dando y que lo está recibiendo? Pero de la misma manera, no sé si te ha tocado también, por otro lado, encontrar personas en la calle que llegan, te piden y les dices, te voy a dar un taco, y te dicen, no, yo no te pedí taco, yo te pedí comida. A mí dame dinero, yo no te pedí comida, dame dinero, y si no me das dinero, ay, caray, ¿no? Entonces, por un lado, las características de un niño son esa humildad en la cual sabe que no merece lo que le están dando, que es un regalo inmerecido, pero por otro lado la soberbia de los hombres nos lleva a decir, bueno, es que yo lo merezco, es que yo requiero, es que yo necesito, es que yo. Las cosas no han cambiado mucho, hermanos. La misma postura que estaban teniendo estos discípulos es la que usualmente en ocasiones dentro de las iglesias, si no se controla, si no se logra mermar, es la que la llevará a dividirse y a perder iglesias completas. Y en este sentido, si estos hombres no procedían al arrepentimiento de la soberbia con que estaban discutiendo, ese reino por el cual se estaban peleando ni siquiera llegarían a verlo, en lo absoluto. Más adelante el Señor les diría, cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesucristo?
a que entonces tengo que llegar con mis pantalones rotos, todo sucio y poner mi cara. No, no habla de la humildad por falta de fundamento financiero. Nos habla de una humildad bíblica dentro de la cual debe de llevarte hasta la humillación a tal grado de reconocer cuál es tu condición. Como ese niño que no merece y cree que no merece esa comida. No, Señor, por favor, no. O déjela ahí, no me la den la mano porque lo voy a ensuciar. A tal grado, lo que está demandando el Señor de nuestras vidas es una humildad en la cual esto que estamos viviendo no es merecible, hermano. El hecho de que tú estés hoy aquí debería de ser la mayor muestra de humildad, de que el Señor ha tenido gracia para contigo, de que has adquirido gracia por parte del Señor. Ten en cuenta que si tú no estuvieras el día de hoy aquí por gracia, ¿dónde estarías? Seguramente algunos levantándose de una cama y no precisamente de la de su esposa. Algunos otros tal vez estarían apenas levantándose con dolor de cabeza, con una resaca muy fuerte, buscando a ver dónde amanecieron. Otros más estarían teniendo intimidad fuera del matrimonio, etc. Ten en cuenta cómo la misericordia del Señor es tan grande que el día de hoy estás aquí, no estás en cualquier otro lado. El día de hoy estás absorbiendo la palabra del Señor por gracia y no estás en otro lugar vergonzoso. A tal grado de humildad que todo lo que da el Señor es inmerecible, inmerecible, inmerecible. Y por tanto, tenemos que humillarnos y no enaltecernos. Este sería el continuo de la enseñanza del maestro hasta llegar al entendimiento de que si quieres ser grande, entonces hazte pequeño. Si quieres subir, entonces rebájate. Si quieres reinar, entonces comienza a servir. Ahorita decía el hermano de broma, ¿verdad? Agarro el púlpito, pero usualmente en las iglesias, para realmente ver la noción y el carácter de los hombres, es necesario que empiece por la escoba. Es necesario ver evidencias en diferentes sentidos para identificar que realmente hay un carácter, que realmente hay evidencia, que realmente hay fruto. Y en ese sentido, hermanos, Marcos concluía la semana pasada: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos. Si alguno quiere ser el primero, sea el último. Es decir, sea el servidor de todos. Y concluíamos con un ejemplo fastuoso. Porque el ejemplo y la palabra y la doctrina no viene de mí, viene de nuestro Señor. Y fue Él mismo quien nos puso el mejor ejemplo de cómo es en verdad, siendo el más grande, ser el más pequeño. Cómo en verdad, siendo Dios, deberías de ser no el soberbio, sino aquel que es capaz de dejar su trono, siendo Dios, y venir a esta tierra. Siendo Dios, rebajarse hasta el nivel de ser como tú y como yo. Si eso no es muestra de humildad y de servicio, entonces no sé lo que es. Pero veíamos otro ejemplo, el servicio de humildad, porque en ocasiones buscamos lugares que se puedan ver. Esto ya no es para usted, hermano, porque usted se ha agarrado la escoba, usted sí, yo lo respaldo en que sí. Pero de verdad, cuando llega alguien a la iglesia y dice, no, es que yo quiero estar allí, o yo quiero... Cuidado, peligro, danger, porque la soberbia viene con todo. Pero si a alguien le enseñas a agarrar la escoba y dice, sí agarró la escoba, por poner el ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo, delante de sus discípulos, cenando, se levanta y se acomoda su ropa, tomando un lebrillo, tomando un traste, un chacape, dicen los michoacanos, tomando un traste con agua y se arrodilla frente a los discípulos. Un maestro que se arrodilla frente a los discípulos, wow, eso deberíamos de verlo en las iglesias actuales, donde el siervo, porque ya no son siervos, son siervos, ahora quieren que les hagas, que les quitas, que les pongas, que les tiendas, ¿qué es eso? Han confundido el concepto de liderazgo y de servicio, porque las escrituras me llaman a que si quiero ser el mayor, entonces tengo que ser el menor. En las comidas soy el que sirvo, en las comidas soy el que atiendo, en la puerta soy el que sirvo, en la puerta soy el que atiendo. Hermano, pero si no me gusta el servicio, tal vez estoy en la creencia y en la fe errada. Pero hay un lugar que le llaman Pare de Sufrir, donde
a lo mejor puedes caber bien. Hay otros como un señor llamado Cash Luna, donde a lo mejor sí puedes llegar al nivel de Dios o de arcángel, lo cual es una blasfemia, pero aquí no, hermano. Aquí el que tengas mayor conocimiento, mayor capacidad económica, mayor entendimiento, mayor revelación, y tú lo exaltas, no da muestra más que estar al mismo nivel vergonzoso en que Jesucristo tomó a los discípulos, buscando ser el mayor. Y en ese sentido, hermanos, toda esta serie de actitudes, mayormente dentro de la iglesia, se les conoce como tropiezo. En ocasiones las actitudes pecaminosas nos van a llevar a ser de tropiezo, no de edificación, nos llevará a ser de tropiezo para los demás. Y cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿qué no pasa nada? ¿Qué tanto es tantito, pastor? ¿Qué importa si de repente mi manera pecaminosa de actuar hace tropezar a alguien más? ¿Qué importa? Bueno, precisamente eso es lo que veremos el día de hoy. Cuando decimos no importa, quiero demostrarte que por un lado el Señor ama a los que cuidan los suyos, pero por otro lado el Señor detesta y tiene juicio a los que causan tropiezo. La cita bíblica del día de hoy, Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9, tiene dos textos paralelos. El primero de ellos es amplio y no aporta mucha información, es prácticamente lo mismo. Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 42 al 48. Marcos capítulo 9, versículo 42 a versículo 48. Y el segundo texto paralelo lo encontraremos en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Solamente dos versículos, pero estaremos buscando incluir al menos a uno de ellos. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9, tiene un primer libro paralelo que será el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42 al 48, y tendrá un segundo libro paralelo que será el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. La exposición del día de hoy comienza de la siguiente manera con el versículo número 6, diciendo, y cualquiera, pastor, ¿qué quiere decir cualquiera? Pues cualquiera. Puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que estamos aquí, puede ser uno de la calle. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! Cuando decimos no pasa nada, sí pasa algo. El mismo Señor dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeños! Mejor sería que se muera. Y no de una manera muy sencilla y muy hermosa, ¿verdad? Porque lo hermoso sería tal vez, sí, bueno, sí, yo hice tropezar, pues que me muera, pero dormido y que no me dé cuenta. No, lo que me está diciendo es que ay de aquel que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se muera. Átenle una piedra al cuello. Más adelante veremos que no es cualquier piedra. Y húndanlo en lo profundo del mar. ¿Por qué quise el día de hoy tomar todo el bloque escritural? Porque en el bloque anterior tenemos una postura positiva. En el versículo número 5 hay un segmento sumamente hermoso en el cual dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así es que por un lado, la parte positiva, el Señor deja mucha claridad que ellos son sus pequeños. Aun cuando los veas humildes, aun cuando los veas sin conocimiento, aun cuando los veas como los quieras ver, pero por gracia son los pequeños del Señor. Y el primer postulado positivo me da entendimiento que por tanto son suyos, cualquiera que los reciba en su nombre, como a ese niño, a él lo recibe. Por un lado la parte positiva, pero por otro lado, ¿qué pasa si yo no recibo a ese pequeño como recibo al Señor en su nombre?
Viene el segundo postulado y el postulado es ahora negativo. La postura negativa me dice que si yo no lo recibo en su nombre, entonces seguramente lo que voy a hacer es hacerlo tropezar. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le valdría que se muera. ¿A qué se refiere con el tropiezo? Es importante tener en cuenta que cuando habla del tropiezo se refiere a cometer el grave pecado de tratar de hacer extraviar a uno de los verdaderos hijos de Dios. Más adelante daré un largo listado de situaciones pecaminosas dentro de las cuales puedes caer, y si es tu naturaleza, o puedes caer en recibir y amar a los suyos, aun cuando los veas pequeños, y tratarlos como si lo trataras a él, o hacerlos tropezar. El día de hoy debes de salir con la noción de cómo es que estás viviendo hoy en relación a la iglesia de Cristo. Cómo es que estás viviendo hoy en relación a tus hermanos en Cristo. Si estás siendo para edificación de la iglesia, para crecimiento del cuerpo de Cristo, o si estás siendo un tropezadero y por tanto más valdría que te murieras. Cuando se refiere al tropiezo, se refiere a hacer pecar o tratar de extraviar a uno de los verdaderos hijos de Dios. Aun cuando el pecado haya sido planificado, maquiavélicamente orquestado, aunque sea para uno. El Señor no me está hablando de que estás haciendo caer a 2, 3, 4, no, con uno solo, que te atrevas a ponerle tropiezo. Con uno solo que te atrevas a ponerle tropiezo, ten por seguro que tendrás juicio por parte de Dios y te las tendrás que ver con Él. Más valdría que te murieras. Sería preferible, dicen las Escrituras, la muerte física. Sería preferible la muerte física antes de que incluso llegues a hacer tropezar a alguno de los pequeños. Se refiere claramente a poner en su camino tentaciones de hacer el mal, trampas, seducciones engañosas. Y en este sentido, la muerte que está narrando, o el juicio que está narrando de manera literal Jesucristo, es literal. Preferible que te ates una piedra de molino de asno al cuello. Literal es que te ates esa piedra. ¿A qué piedra se refiere? No está hablando de una piedra de metate, como las conocemos hoy, pequeñitas. Cualquiera diría, pues sí, me amarro, soy tropezadero, y me amarro la piedra del metate. No. En el tiempo de Jesucristo, las semillas que se encontraban dentro de la vaina tendrían que ser molidas, porque si tratabas de quitarla una por una o de zarandearlas y que cayera el grano, no iba a ser posible. Tendrías que machacarlas. Vamos a poner el caso exclusivo del trigo. El trigo no puedes fácilmente sacarlo, necesitas molerlo. Si te has dado cuenta, el grano de trigo es sumamente duro. Y por tanto, ¿qué es lo que estilaban en el tiempo de Jesucristo para poder obtener el trigo y quitar lo que no sirve? Pues usualmente recogían todo ello y entonces lo metían dentro de un pequeño o gran círculo en donde había dos piedras que giraban para poder machacar y triturar esa cáscara y quitarla del grano. Pero para poderlo hacer así, había una gran piedra, la cual era verticalmente puesta y tenía una especie como de madero en el cual posiblemente podrían poner esclavos a darle vuelta y empezar a girar esa piedra, y al estar girando pisar los granos y poder obtener los granos. O posiblemente podrían poner una yunta de bueyes, y entonces cobra sentido: no pondrás bozal al buey que trilla, porque entonces ponías bueyes a trabajar y ni modo que no los dejaras comer. Pero usualmente también había estos molinos donde había piedras de molino de asno. Piedras no tan gigantescas, pero aún así los historiadores concuerdan en que estas piedras de molino de asno pesaban entre los 750 kilogramos, es decir, 3/4 de tonelada en adelante.
Lo que está diciendo Jesucristo es que si tú te atreves a poner tropiezo, a traer división en su iglesia, a querer llevar sensualmente a pecar a uno de los suyos, más te valdría que te ataras al cuello 750 kilogramos y te lances a lo más profundo del mar. ¿Qué posibilidades hay de que un ser humano con 750 kilogramos, 3/4 de tonelada, salga flotando o se libre de esa muerte? Ninguna. Si te atas esa piedra de molino de asnos y te lanzan hasta lo más profundo del mar, ahí perecerás. No habrá posibilidad de que salgas, no habrá posibilidad de que regreses. Simplemente el entendimiento del Señor es que es preferible que te alejes, que te vayas, que te mueras, antes de que pienses siquiera en hacer tropezar a uno de los pequeños, a uno de los que aman. En este sentido viene la primera enseñanza de esta mañana. La primera enseñanza de esta mañana, y lo que está tratando de decir Jesucristo, es que en vez de luchar por llegar a ser el más grande en el reino de los cielos, en vez de luchar y de que tu fortaleza y tus intenciones y tu entendimiento esté enfocado a ser el mayor en el reino de los cielos, incluso cuando en este proceso puedas dañar al que se te pare enfrente, en vez de eso, un verdadero discípulo deberá de cuidar de los pequeños del Señor. Un falso discípulo pasará por ellos, los pisoteará, los hará a un lado, los destrozará y no le importará un pepino. Pero un verdadero siervo del Señor, lejos de tratar de llegar a esa supremacía por encima de los demás pequeños, buscará cuidar de ellos como si fuera del Señor. Un verdadero discípulo deberá aprender a olvidarse de sí mismo. ¿Acaso el Señor no nos lo ha repetido hasta el cansancio? Aquel que quiera ser discípulo de mí, aquel que quiera venir en pos de mí, debe de aprender a negarse a sí mismo. Pero resulta que en la realidad no es así. En la realidad me importa lo que yo quiero, lo que yo anhelo, como yo me siento, como yo merezco, pero no me importan los demás. A final de cuentas, lo que estoy dando cuenta, las evidencias que están saliendo al exterior, son las del árbol del fruto al cual pertenezco. Los frutos que van surgiendo no pueden ser engañosos. Ay, pastor, es que se me salió. No, no se te salió, ahí estaba. Era cuestión de tiempo en que ese fruto saliera al exterior. El verdadero discípulo deberá aprender a olvidarse de sí mismo y a concentrar su atención y su amor sobre los pequeños de Cristo, sobre los corderos de la manada. Cuando un verdadero siervo recibe, cuida, ama, pastorea a los pequeños de la manada, al recibirlos estará recibiendo al Señor de ellos. Señor, ¿cuándo te visitamos en la cárcel? Señor, ¿cuándo te alimentamos? Cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Pero de la misma manera, cuando te ensorbeces sobre alguien más, cuando te enalteces sobre alguien más, cuando intentas, aún mintiendo, hacerlo caer, cuidado, porque el juicio no vendrá de mi mano, el juicio vendrá de Dios, y ahí sí, cuidado. No hace mucho tiempo había un varón que me decía, pues Dios me juzgue. ¡Wow! ¿Y eso no te da terror? ¿O prefieres llegar al día del juicio y que sea el Señor quien te juzgue a que en esta localidad te demos consejo? ¡Wow! Eso sí está fuera de todo entendimiento. Hermanos, yo preferiría que la reprensión viniera de cualquiera de ustedes y no que llegara yo al final y realmente la furia del Señor cayera sobre mí. Un verdadero discípulo aprenderá a hacerlo si él mismo se hace como estos niños. ¿Por qué un niño es capaz o era capaz de poder perdonar a otro pequeño? Porque era pequeño, porque tenía la misma naturaleza, porque tenía la misma humildad, porque tenía el mismo entendimiento. Pero hay de aquellos que van creciendo, porque cuando les pides perdón, no, ¿qué te pasa? Pues esto no se resuelve así.
La característica de la humildad en el reino de los cielos es fácil perdonar cuando tienes la característica de la misma humildad, porque sabrás que en otro momento tal vez seas tú el que esté también ahí en esa situación. Por tanto, si aprendes a humillarte y a no enaltecerte, estarás dando muestra y evidencia de que el Señor sigue trabajando en tu vida. Vuelvo a repetir, no es que dejemos de pecar en totalidad. Porque pudiéramos llegar a la blasfemia de decir, no, es que aquí somos perfectos. No, no somos perfectos. Pero más adelante veremos que el Señor va trabajando en cada uno de los suyos, paulatinamente. Pero preocúpate, de verdad preocúpate y de verdad suplica y llora si eres idénticamente la misma persona, con las mismas características, no de humildad que eras hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Preocúpate si los mismos problemas te vienen siguiendo a causa de tu vida pecaminosa hasta el día de hoy. Preocúpate si las mismas situaciones y los mismos tropiezos que has hecho en otros lugares te siguen trayendo hasta el día de hoy aquí. Porque entonces el problema no es el maestro, el problema no es la persona que habla, el problema no está en las escrituras. Hay altas probabilidades de que el problema se encuentre en tu necio y engañoso corazón. Pero por cuanto sigues buscando y justificando tu vida pecaminosa en la vida, en las estrellas, en la economía, nunca terminará. Siempre habrá algo a lo cual culpar. No es ahí donde hay que cambiar, no es ahí donde hay que suplicar por misericordia. Es en la necedad, en la dureza, en lo engañoso de nuestro corazón. Es ahí donde trabaja el Señor. Versículo 7 continúa diciendo, ay del mundo por los tropiezos. Fíjate de dónde dice que vienen. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario, hermanos, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Primera característica, los tropiezos van a venir sí o sí, sí, claro. Hermano, cuando vienes a Cristo los problemas no se acaban, cuando vienes a Cristo los sufrimientos no se acaban, cuando vienes a Cristo las confrontaciones, los chismes, no se acaban, de verdad. Pero lo que me está diciendo el versículo número 7 es, ay del mundo por los tropiezos, me está diciendo de dónde vienen. Y además me está diciendo que será necesario que vengan los tropiezos, pero la parte final es, no sé, es confrontante. Ay de aquel por quien venga el tropiezo. Probablemente tu engañoso corazón ahorita te esté llevando al entendimiento de que tú nunca has sido de tropiezo. Vuelvo a repetir. Probablemente tu engañoso y necio corazón te esté dando o convenciendo de que no, está hablando de otro hermano. Está hablando de los de afuera. ¿Yo? ¿Sabes qué es lo más peculiar de todo esto? Que pensamos que estamos hablando de ser tropezadero en las instalaciones físicas de la iglesia local. Pero no es así. Me está diciendo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. No está poniendo un lugar contextual. Me está diciendo que el tropiezo llegará en cualquier lugar, en cualquier momento, y sí o sí va a llegar. Oh, hermano, yo nunca he sido de tropiezo. Muy bien, entrevistemos a tu familia. Porque sí, somos muy dados a tener una buena imagen en el exterior. Llegar con nuestra Biblia, domingo a domingo, lindos, limpios, bañados, hasta desodorante se ponen. Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa donde deberías de ser el sacerdote de hogar? ¿Qué pasa en la casa donde tú deberías de estar sujeta a tu esposo? ¿Qué pasa, hijos, con sus padres cuando les desobedecen? Cuando me habla de tropiezo con los pequeños, me estás hablando de ser tropezadero no para los niños físicamente, para los niños que tienen la característica de ser apartados para Él. En nuestros hogares, sí o sí, puede haber la posibilidad de que alguno de los que habita con nosotros sea hijo de Dios. ¿Qué pasa cuando en tu casa eres de tropiezo? Más valdría que te atases una piedra de molino de asno al cuello y te lanzaran a lo más profundo del mar.
¿Qué pasa cuando aquí te conocemos toda linda, toda hermosa y sublime, pero en tu casa tienes boca de camionero, desobedeces e insultas a todos? ¡Wow! Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, porque más le valdría que se muriese. ¿Qué pasa en tu trabajo, donde nadie sabe que eres creyente y aún así sigue siendo tropezadero? Por cuanto nadie sabe que eres creyente y no das muestras de creyente, puede haber la posibilidad de que entre ellos se haya uno que está destinado para salvación. Y si eres de tropiezo para él, ay de aquel que cause el tropiezo. ¿Qué pasa con tu familia de inconversos? Tú no sabes, cuando salimos a predicar y salimos a compartir el evangelio, no le dices, a ver, muéstrame tu Ed escogido. No lo es así. Debemos de tratar a la gente tal y cual como si fuesen, con la probabilidad de que uno de ellos es pequeño del Señor. Por cuanto tanto no tengo un comportamiento diferente con los gentiles a un comportamiento con mis hermanos. Eso es hipocresía. No puedo tener un comportamiento con mis compañeros de trabajo y contigo otro. No puede ser así. La congruencia, la integridad, el ser discípulo debe de ser 24 horas al día, 365 días al año. ¿Y qué si aquí has logrado engañar a todos? ¿Y qué si aquí has logrado traer una careta de creyente para cuando llegas a tu casa, el primero que te recibe te puede llamar igual hipócrita? Cuidado con ser tropezadero. Quiero hacer un breve paréntesis porque en el caso de los discípulos, ellos estaban causando tropiezo. Gracias a la historia conocemos que ellos caminaron y aprendieron acerca del arrepentimiento. Pero quiero hacer este paréntesis porque en ocasiones podemos pensar que el solo hecho de decir perdón, ya estoy otra vez. No. Fíjate qué es lo que dicen acerca de las escrituras. Las escrituras en Lucas 13:3, las escrituras en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 3, parafraseando nos dicen que si no hay arrepentimiento, vas a perecer. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Lucas capítulo 13, versículo 3. Amén. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¡Claro! Entonces no es pedir perdón, ¿verdad? No es pedir perdón. Me está diciendo que si yo no me arrepiento, entonces yo pereceré. Pero quiero dejar claridad acerca de dos conceptos bíblicos que en el original pueden tomarse como sinónimos, mas sin embargo no lo son. Dentro de los escritos hebreos podremos encontrar dos palabras que traducidas al castellano pudieran traducirse como arrepentimiento, pero no son el mismo sentido. Por un lado encontraremos la palabra hebrea matanseo, la cual se traduce como arrepentimiento genuino. La primera palabra que encontraremos en los textos hebreos será la palabra metanseo, que se traduce como arrepentimiento genuino, y en un momento más lo voy a tratar de explicar. Pero por otro lado encontraremos la palabra hebrea metamelomai, la cual se traduce al castellano en ocasiones como arrepentimiento, pero no, realmente se traduciría como remordimiento. Entonces encontraremos que no es lo mismo, nunca ha sido lo mismo y jamás será lo mismo metanseo o arrepentimiento genuino que metamelomai o remordimiento porque me cacharon. No será lo mismo. Es decir, por un lado, la palabra metanseo es la que se utiliza cuando nosotros recordamos el libro de Primera a los Corintios. ¿Recuerdas Primera a los Corintios? Hubo un hombre el cual había sido cachado en un acto de pecado sumamente gravoso, y entonces después de esto se le expulsa de la iglesia, se le tiene por gentil. Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Se excomulga a este hombre, pero después cuando llegamos a Segunda a los Corintios, la carta Segunda a los Corintios es una carta de reconciliación,
donde se percibe la humillación, el arrepentimiento, el metanseo de un hombre que en verdad estaba siendo consumido de mucha tristeza y el cual necesitaba ser restaurado. Por tanto, este hombre estaba dando cuenta de evidencia metanseo, arrepentimiento genuino. Cuando llegues a tu casa, por favor revisa todo el capítulo 7 de 2 Corintios para que logres identificar cuáles son las características de este concepto de arrepentimiento genuino, metanseo, y podrás identificar en 2 Corintios capítulo 7 que el arrepentimiento genuino o metanseo del cual estamos hablando es un arrepentimiento que, número uno, contrista, es decir, causa tristeza, aflige, causa dolor. Cuando una persona realmente camina en arrepentimiento, verás evidencia de que no puede estar tranquilo, se está consumiendo, de que supo que metió las patas y entonces ahora el arrepentimiento lo lleva a contristarse, a afligirse, a causar dolor, pero no solamente a quien cometió el agravio, sino a la iglesia completa. Duele, hermano. Duele cuando alguien sale de esta situación de status quo, de estar bien en la iglesia, y de repente las transgresiones y el posible arrepentimiento traen ese arrepentimiento que contrista, que entristece, que aflige. Pero además, metanseo o arrepentimiento genuino, a la luz de 2 Corintios 7, tiene una segunda característica, y es que este arrepentimiento genuino proviene de Dios. El arrepentimiento genuino proviene de Dios, no proviene del hombre. Ay, ya le voy a pedir perdón, ya para que deje de estar fastidiando y ya perdóname, ¿no? No. Metanseo proviene de Dios, proviene por gracia de Dios. Es Él quien tiene la característica de perdonar y es Él quien imputa en nosotros la característica metanseo, la característica de proceder a un arrepentimiento genuino. Pero además, metanseo produce un cambio perceptible. Oiga, pues el hermano Juanito ya ve que cometió esto y esto y esto y esto. Y pues dice que ya se arrepintió. Pues ¿de qué se arrepintió? Si sigue entrando con cara de soberbia y no saluda a nadie y se siente en su lugar y nos ve como con odio. O sea, ¿de qué se arrepintió? Si su evidencia sigue siendo la misma. El arrepentimiento genuino llamado metanseo se traduce con una producción de un cambio perceptible. Hermano, le juro que esa planta sí es mango. No, de verdad es mango. ¿Qué no es alcatraz? No, yo le juro y le perjuro que ese árbol es mango. Pues me dirás lo que quieras, pero se ve como alcatraz, parece alcatraz, huele a alcatraz, es alcatraz. Estoy arrepentidísimo. Pues me dirás lo que quieras, pero tus evidencias están diciendo que en lo absoluto no hay una pizca de vergüenza en tu cara para decirlo. Pero en fin, la cuarta característica me dice que metanseo trae consuelo. El arrepentimiento genuino trae consuelo, pero sobre todo trae gozo. Pero de la misma manera que se utiliza en ocasiones arbitrariamente y contextualmente las palabras metanseo y metamelomai o remordimiento, no es lo mismo. Para poner un ejemplo, la palabra metanseo ya la dejamos a un lado, que es arrepentimiento genuino, pero ahora vámonos al otro. Por el contrario, el falso arrepentimiento o metamelomai se traduce como remordimiento y es el que encontramos en el segmento escritural donde Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Realmente hubo arrepentimiento? Hubo remordimiento. La palabra utilizada en el original es metamelomai. No es lo mismo que vayas pecando y de repente digas, ay, esto que hice no está bien, necesito pedir perdón, necesito irme a poner a cuentas con quien dañé, con quien hice tropezar. Este es un tipo de arrepentimiento, pero no es lo mismo este arrepentimiento a que estés pecando y te caigan en la maroma y entonces, ay Dios, ya me cayeron. Arrepentimiento, remordimiento, no es lo mismo. En el caso de Judas, no vimos, al menos perceptible y escrituralmente, no vimos un cambio de actitud, no vimos un cambio de pensamiento, no vimos un cambio de obras.
¿Qué prefirió irse a suicidar? Lo mismo encontramos, la misma palabra se utiliza en el segmento escritural de Hebreos 12, 16 al 17, no lo busques, donde Esaú dice, quien deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. A él le cayó el 20 de que había hecho una tontería. Pero hermanos, el arrepentimiento en un creyente no es opcional. El arrepentimiento verdadero es una característica de los elegidos de Dios. Por tanto, quien induce a pecar a otro, quien hace tropezar a otro y no se arrepiente, solo muestra que pertenece a Satanás, al mundo. Su vida es ajena a la vida de Dios. Repito nuevamente, quien induce, quien hace tropezar a otro, quien lo hace pecar y no se arrepiente, solo está mostrando que pertenece a Satanás, que pertenece al mundo y que por tanto su vida es ajena a la vida de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Busque Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 y hasta el versículo 10. Hijitos, nadie os engañe. Subraye eso. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo le pondría algo ahí, si me permite, no quiero añadirle, pero quisiera parafrasear. Todo aquel que no hace justicia, que hace pecar a los demás, que les hace tropezar y que no les ama, no es de Dios. Sencillo. No todos somos hijos de Dios y eso debes de comprenderlo. Probablemente aquí mismo tenemos hijos del diablo. ¿Cómo daremos cuenta? Sencillo, porque practican el pecado. Una cosa es caer en pecado por omisión, una cosa es caer en pecado por descuido, una cosa es caer por pecado de ¡ay! Pero otra cosa es tener alevosía, premeditación, ventaja de cometer una flagrancia delante del Señor y hacer caer y destrozar a quien no me importa. Es diferente. El que practica el pecado no puede decir que es de Dios. Por tanto, a quien causa tropiezo, no puedo llamarle hermano, no puedo considerarle creyente, no puedo considerarle cristiano, sino hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. Sino hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. Las Escrituras me dicen, por sus frutos los vas a conocer. No podemos llamar hermano a cualquier integrante de otra iglesia. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su caminar? ¿Es herético? ¿Se mantiene fiel a las Escrituras? Así es que, hermanos, es necesario que vengan los tropiezos. Sí o sí, las ocasiones de pecar estarán ahí. De eso ninguno de nosotros nos vamos a librar. Es imposible erradicar las ocasiones de pecar, pero por la gracia de Dios es posible que tú no seas parte de los que los originan. Sí o sí los tropiezos van a venir, pero que no seas encontrado tú como el partícipe de los que los originan. Hermano, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Continúan las Escrituras diciendo, ay de aquel por quien viene el tropiezo, porque a lo mejor hasta el momento no ha quedado claro a qué tipo de tropiezo nos referimos. Ay de aquel por quien viene el tropiezo.
Lo pudiéramos traducir como: hay de aquel a través de quien viene la tentación de pecar. Hay un listado muy famoso en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y podremos darnos una idea de qué tipo de tropiezos estamos hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pero hay otros segmentos como Timoteo, como Tito, donde hay otros listados mucho más amplios. Pero hoy quiero conformarme con este. Gálatas capítulo 5, versículo 19, me dice: y manifiestas son las obras de la carne. Traducción: y manifiestos son los pecados que provienen de Satanás, o manifiestas son las obras que provienen del mundo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿A qué nos referimos con adulterio? No solamente en el sentido íntimo y sexual, sino también espiritual. Adulterio, fornicación. Fornicación igual a tener intimidad sexual si no estás casado. Inmundicia, lascivia. Lascivia, pensamientos sexuales muy persistentes, incontrolables. Idolatría, aguas con este, Ay, gracias a Dios que yo no me hinco a ninguna figura. No, pero amas más a tus hijos, amas más a tu esposa que al mismo Dios, amas más tu descanso, eso es idolatría, amas más la televisión. Hechicerías, aquí viene la lista que mayormente puede verse aquí. Enemistades. Wow, hermano, está poniendo a los a los enemistosos, y después dice a los pleiteros, a los celosos, al mismo nivel que a los hechiceros, que a los idólatras, que a los fornicarios. Cuando a veces decimos: ay, ¿qué importa que no me lleve bien con un hermano? Uy, a los enemistosos, a los pleitosos, a los celosos. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Iras, contiendas, disensiones. Disensión igual a desacuerdos. Herejías, envidias, homicidios. Que gracias a Dios que no soy homicida. Si regresamos al libro de Mateo, capítulos más atrás, me dice que cualquiera que llame tonto a su hermano, cualquiera que lo menosprecie y le llame tonto, o tú no sabes, cualquiera que le llame racá, tonto, estúpido, es como si estuviera asesinando. Entonces, los homicidas, dice las borracheras, las orgías, y cuando tal vez dices: wow, gracias a Dios que no estoy en ninguna de estas. Bueno, abre el paréntesis diciendo: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que si eres enemistoso, pleitista, si de repente te dan celos, si eres contencioso, si hablas herejía, si eres envidioso, etcétera, 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 tengo que recordarte algo: no heredarás el reino de Dios. Porque nuestro llamado está en el arrepentimiento, no a apapachar las faltas. Sin embargo, la gracia de Dios es tal cual que nos ayuda a vencer las tentaciones. Por tanto, si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que manteniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿No puedes con tus pecados? Si sabes que algo te es ocasión de pecar, no seas literalista, porque los literalistas cristianos son literalistas en todo menos en versículos como estos. Yo no he visto a ninguno que se arranque los ojos ni los brazos, pero no está hablando de esta postura física. Me está diciendo que si yo sé que algo me es ocasión de pecar, ¿para qué le busco, hermanos? Si el Señor me sacó de la borrachera, ¿qué hago yo predicando en las cantinas? Si el Señor me sacó del adulterio, ¿qué ando yo jugándole al vivo con mis amiguitas del trabajo? Si el Señor me ha sacado de ser chismoso, ¿qué le hago yo en andar de casa en casa? Hermano, si tu ojo te es ocasión de pecar, si sabes que eso te es ocasión de pecar, sácalo, aléjalo, corre, aléjate y sal corriendo. Porque de otra manera, si persistes en amar a tu pecado y reproducirlo,
La sentencia es muy clara. Serás echado en el infierno de fuego. Algo que nos aporta Marcos es que es en ese lugar llamado infierno, el gusano nunca morirá. Siempre te estará carcomiendo. La llama de fuego nunca se apagará. Por tanto, no es un lugar donde hay música que te gusta, ni hay mujeres sensuales vestidas de diablo. No, es un lugar donde serás atormentado de día y de noche por la eternidad, por cuanto fuiste enemigo del Señor, por cuanto hiciste tropezar a uno de los suyos, por cuanto la desobediencia y la altanería te llevó a esa postura, por cuanto no hubo arrepentimiento, por cuanto no hubo metanceo, por cuanto no hubo arrepentimiento genuino. Quiero finalizar porque el tiempo se vino encima, pero ojalá pudieras escudriñar tus escrituras para comprender que una y otra vez el Señor nos insta no a pecar. Y si pecaremos, el Señor nos insta al metanceo. Pero por sobre todo, si sabes que el pecado está ahí, la instrucción en Efesios 4:27 es que no des lugar al diablo. La instrucción de Efesios 4:27 es muy clara. No des lugar al diablo. Patéticamente a veces decimos, ¡ay, el enemigo! ¡Ay, el enemigo está por allá! ¡Déjalo en paz! Es tu necio corazón. Es tu pecaminoso corazón, pero aún con ello, no des lugar al diablo, no des lugar al diablo. Santiago 4:7, a veces parecemos disléxicos, pues mientras Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros, lamentablemente tenemos cristianos disléxicos que leen resistir a Dios y sométete al diablo. Y no es así. Porque de acuerdo a 1 de Pedro 5, 8, 9, la invitación para cada uno de nosotros es a ser sobrios, a ser pulcros, a velar, por una sencilla razón. Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, andando alrededor y buscando a quien devorar, al cual nosotros debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se irán cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Los leones no atacan a los que se encuentran bien cimentados. Busca en algún documental y usualmente los leones buscarán a las cebras más flaquitas, más endebles, más débiles, las que no se alimentan, las que andan perdiendo el tiempo, las que andan en lugares no correctos. Por tanto, nuestro llamado, hermanos, no es a causar tropiezo a los de la iglesia. No es causar tropiezo ni siquiera a uno de los pequeños del Señor. Nuestro llamado está a caminar en arrepentimiento continuo. Nuestro llamado está a edificar el cuerpo de Cristo y no a destruirlo. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con ustedes.